Y mire, lo prometido es deuda. Ya se encuentra Juan Carlos Herrera con nosotras. Nos da mucho gusto recibirlo y, por supuesto, darle la bienvenida a Noti 13 de la mañana. ¿Cómo Andrea, estás? Un placer, muy buenos días. Hola, Juan Katia. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, Gracias por acompañarnos. Hoy, pues, deducciones personales. ¿Por qué? Ya se llega el fin de año y después en abril vamos a estar... Híjole, cómo no hice tal estrategia, cómo no revisé mis finanzas y, por supuesto, pues tenemos al experto para que nos cuente cómo hacerle. Sí, justamente muy buenos días a todos. El día de hoy queremos precisamente hablar un poco de lo que tiene que ver con las deducciones personales y son muy relevantes porque en realidad entendemos y sabemos que todos debemos de pagar un impuesto, desde los que somos profesionistas independientes, los asalariados, los que reciben por medio de honorarios, los que rentan propiedades, o sea, prácticamente hablamos de que todo aquel que genera un ingreso pues está obligado a pagar un tributo como tal, ¿no? Y entonces, a mí se me hace como muy sencillo entender cómo funciona el tema de las deducciones, porque si bien es cierto que estoy obligado a pagar un impuesto correspondiente, pues también es mi derecho poder deducir mi derecho como tal de poder hacer deducciones de esto. ¿A qué me refiero? Imagina tú, si tú ya estás pagando un impuesto, entonces digamos que el gobierno tendría la obligación de poderte satisfacer varias necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Atenciones médicas, un tema, por ejemplo, para en caso de fallecer algún familiar cercano, una cuestión funeraria. También, por ejemplo, la educación de los hijos. Hablamos también de la compra de una vivienda digna. Hablamos, por ejemplo, también de poder gozar de un buen retiro. O sea, todo este tipo de cosas son necesidades que la gente tenemos y que al pagar un tributo tendría el gobierno como tal esta obligación de podernos satisfacer en esa necesidad, y si no lo hace, nos da la chance de que lo podamos hacer deducibles por nuestra cuenta. Es decir, si yo pago una consulta médica privada o si yo estoy pagando una casa que compré con recursos propios o estoy pagando un crédito en el banco, ¿puedo hacer una devolución de parte de eso que pago? Correcto. Así tal cual como lo acaba de mencionar Andrea, lo que vamos a tener es que si nosotros vamos a una consulta médica privada, ya sea también con un médico como tal, alguna especialidad, una consulta psicológica, consulta nutrimental, una consulta odontológica, todo este tipo de propuestas o de consultas las vamos a poder pedirle a este médico que genere nuestra factura correspondiente, y es importante que tratemos de pagarlo no en efectivo, sino mediante transferencia o bien una tarjeta de débito o tarjeta de crédito para que no tenga ningún problema para poder deducir este tipo de factura. Bueno, pero cabe mencionar, Juan Carlos, que no será que te regrese dinero el gobierno, sino que te va a descontar de los impuestos que tú tienes que pagar, ¿cierto? Mira, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos o reportamos ingresos, por ejemplo, para un asalariado. Si un asalariado tiene una percepción mensual de 30,000 pesos, estamos hablando de 360,000 pesos en el año, ¿cierto? A ese asalariado súmale 15,000 pesos de un aguinaldo, súmale otros 15,000 pesos del PTU, ya estás hablando que el ingreso se fue a 390,000. Entonces, quiere decir que más o menos una persona que genera 390,000 pesos de impuesto, de honorarios, o ingresos, tiene que pagar alrededor de 70,000 pesos de impuestos al año, que no es cosa menor, porque estás hablando como de 5,800 mensuales que le están reteniendo a este empleado, ¿no? Entonces, si él hace deducciones, por ejemplo, en colegiaturas, hace deducciones en los intereses reales de la hipoteca, hace deducciones, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con consultas médicas, la cuestión que decimos donativos, no onerosos, también vamos a tener ahí un apartado especial si esta persona se pone a ahorrar para su vejez, porque el gobierno también entiende que viene una problemática de todos los adultos mayores que van a llegar sin pensiones. Entonces, si se estimula a la persona para que ahorre para su vejez y logra meter con todo esto un total de deducciones de hasta 98,000 pesos, va a bajar su base gravable. ¿Y qué crees? Que en lugar de pagar esos 70,000 pesos de impuestos, más o menos se le van a regresar 23,000 pesos de esos 70,000 que pagó. Entonces, pues es un buen aliciente para que de lo que ya se te descontó,
puedas tener una retribución como tal. Oye, Juan Carlos, ¿y qué pasa si yo un año decido no hacer este trámite? ¿Se puede acumular para el siguiente? No, es año con año y justamente cuando presentes tu declaración en abril, pues vas a poder meter todas estas facturas que ya vienen cargadas, dicho sea de paso, en el buzón tributario, para que sea muy sencillo y se generen las devoluciones. Lo que sí es muy cierto es que entre más gano, más impuestos me van a estar reteniendo también. Híjole, eso ya no sé si da gusto o da tristeza, Juan Carlos. Pero bueno, también otra pregunta que hay que hacer. Estas facturas deben de ir al mes correspondiente en donde salió el egreso, ¿verdad? No puede ser que de pronto llega diciembre y digo, ¡ay! No pedí todo el año mis facturas, échenmelas en este momento. Eso ya no funciona, ¿verdad? ¿O sí? Lo normal es que siempre vayan acorde a cuando tengo mi consulta, pido mi factura y demás. Hay ocasiones donde dependiendo se les puede decir, oye, mientras que no pase del año te puedo, si no me habías pedido factura, por ejemplo en las primas de gastos médicos mayores ha llegado a pasar que el cliente no tenía dado de alta su RFC correspondiente porque pues no había adjuntado su constancia de situación fiscal y a lo mejor ya hizo ciertos pagos en el año de su póliza de gastos médicos mayores. Entonces puede comunicarse directamente a la aseguradora, ingresar su constancia de situación fiscal y pedir que esos periodos, mientras que no pasemos del 2025, se facturen realmente para poder tener también ya eso y lo pueda meter como deducción. Oye, Juan Carlos, ¿y cuáles son los rubros que sí se pueden deducir? Ya mencionabas y platicábamos ahorita las cuestiones de honorarios médicos, la hipoteca de la casa y las colegiaturas de los niños. ¿Qué más se puede deducir? Hablábamos también justamente de lo que tiene que ver con consultas médicas, psicológicas, nutrimentales, odontológicas. También tenemos las primas de los seguros de gastos médicos mayores, los gastos funerarios que se lleguen a realizar también son deducibles de impuestos. Esto tiene que ver con padres, hijos o esposa, o sea, siempre en una línea directa ascendiente o descendiente, y también justamente el estímulo que existe al ahorro para el retiro, para la vejez. Me encanta cómo lo propones, Juan Carlos, porque es de una manera muy simple ponernos a pensar cuáles son mis derechos de parte de lo que el gobierno podría estarme dando que no me está cubriendo y entonces eso sí puedo deducirlo. Correcto, o sea, como les decía, el gobierno al momento que nosotros nos está descontando un impuesto correspondiente, pues tiene la obligación de satisfacer una necesidad. Si no lo está haciendo, entonces es mi derecho pagarlo yo por mi cuenta, pero a la vez también poderlo meter como una deducción personal de impuestos y que entonces se ponga muy interesante nuestra devolución en abril cuando presentemos la declaración correspondiente. Mira, Juan Carlos, nos están enviando a través de nuestra línea de WhatsApp una pregunta y dice lo siguiente: tengo una duda, ¿también puedo hacer deducciones de mi colegio, es decir, donde está mi hijo, y yo estoy en el régimen de asalariado? Sí, claro que se puede. Esto es importante porque la transportación escolar, así como las colegiaturas, en la educación básica, todo esto también podemos pedir la factura correspondiente para poderlo presentar como nuestras deducciones personales. Excelente, Juan Carlos. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Con cuánto tiempo tenemos que empezar a hacer este balance de cierre de año para que no nos agarre a las carreras? Justamente en este momento les recomiendo que se asesoren por medio de un contador, que se acerquen con su contador y demás, para que puedan revisar más o menos sobre cuánto van a salir tasados en este año, en cuanto a los impuestos que deben de pagar, y que justamente se realice una estrategia correspondiente, ¿no? Nosotros también ayudamos mucho en esto, a hacer estrategias y demás. ¿Para qué? Para que podamos ver y antes de salir el año tengamos este beneficio y podemos maximizar todo lo que tenemos como tal en deducciones personales. Y mira, Juan Carlos, antes de despedirnos, una última pregunta. Hay otra persona del público que dice que él es asalariado y necesita saber quién tiene que hacer esa presentación para la deducción, su patrón o él personalmente. Puede ser de las dos maneras, o sea, el patrón también te puede hacer tu declaración, pero si vamos a meter deducciones personales, sí es importante que las realicemos nosotros mismos para ver que todo lo que estamos ingresando sea lo correcto y que podamos aprovechar todo lo que ya hicimos, porque a lo mejor el patrón pues lo hace muy genérico, ¿no? Entonces pues sí vale la pena que paguemos por una declaración o que nosotros mismos lo hagamos.
Excelente, mejor pagarle al experto. Juan Carlos, déjanos tus redes sociales, tu teléfono de contacto y rápidamente dime acerca del IVA. ¿Qué pasa? ¿También se devuelve o no se devuelve? El IVA como tal no es algo que un asalariado, por ejemplo, lo puede hacer. Dependiendo cómo estés dado de alta, de repente podemos hacer deducible ese IVA, ¿no? Pero no aplica para todos. Y la gente me puede consultar Facebook, Instagram, TikTok como JC Herrera Finanzas o al teléfono 33 12 47 44 43. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado el día de hoy con nosotras. Nos da mucho gusto tenerte en el estudio. Escríbanle si tienen alguna duda. Estoy segura que no se van a arrepentir y todo quedará resuelto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado y a usted que está con nosotros. No se despegue, que al regresar Ciencia y Tecnología con Stephanie Valerio. Ya volvemos.